Buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Pues gracias por conectarse a la clase, en este caso a la práctica de laboratorio, ¿verdad? La primera práctica de laboratorio de geología. Espero de que los que hagan falta pues se vayan conectando a medida va pasando el tiempo. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Por aquellos que se conectaron puntualmente, ¿verdad? Faltan 5 aún, pero vamos a iniciar y a medida pues que vaya pasando el tiempo, ojalá se vayan conectando. Bien, entonces en esta ocasión vamos a discutir sobre la práctica de laboratorio, ¿verdad? Ya se las envié ahí, ¿verdad? Y pues en esta ocasión pues consiste la práctica número 1, dinámica de la Tierra sólida, ¿verdad? Primeramente hace un historial, ¿verdad? Es la parte teórica del laboratorio, ¿verdad? Donde nos dice que esto pues lo discutimos incluso ayer, donde menciona que este señor Alfred Wegener, ¿verdad? Estableció la hipótesis de la deriva continental, ¿verdad? Y fue uno de sus más importantes hallazgos, en este caso donde él pues denominó que había o hace 200 millones de años todos los continentes estaban unidos, ¿verdad? En un solo, en este caso llamado Pangea, ¿verdad? Y pues a medida que iba transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Estos continentes se fueron separando, ¿verdad? En América, en África, ¿verdad? En Europa, Asia, Oceanía y otros por ahí. Entonces este proceso comenzó pues según estudios hace 200 millones de años, ¿verdad? Pero ¿en qué se basó él para decir que los continentes en un momento habían estado unidos? Pues básicamente él lo que hizo fue pues, hacer una comparación, ¿verdad? O un ajuste entre los continentes de Sudamérica, ¿verdad? La parte de Sudamérica y África, ¿verdad? Entonces, mirando que cazaban de cierta manera, pues él dijo que en un momento tendrían que haber estado unidos. También las evidencias fósiles que se encontraron, ¿verdad? Y los tipos de estructuras de rocas, ¿verdad? La similitud entre rocas encontradas en Sudamérica y en África, ¿verdad? La similitud en los fósiles y en los climas, ¿verdad? En los climas. Todo esto fueron evidencias para apoyar lo que es la teoría de la deriva continental. Pero sin embargo, esta teoría pues tenía sus peros, sus objeciones, ¿verdad? En la cual pues no convencía a muchos, ¿verdad? De esa época. Con los nuevos avances, ¿verdad? En las investigaciones, en este caso aparece una nueva área del paleomagnetismo, ¿verdad? Se define o se empieza a hacer investigación más profunda acerca de esto, ¿verdad? Y también en el año 1662 Harry Hein, ¿verdad? También formuló su teoría de expansión del fondo oceánico. Entonces, estas dos teorías, ¿verdad? Tanto la teoría de la deriva continental de Alfred como la teoría de expansión del fondo oceánico de Harris, ¿verdad? Se fusionaron para crear una sola teoría. A esto pues agregándole la nueva tecnología en técnicas, ¿verdad? En equipos, ¿verdad? Y crean una nueva teoría a partir de esos conocimientos denominada tectónica de placas,
¿verdad? También a esto hay que agregar algunos puntos importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, a partir de la tectónica de placas se definen algunos, algunos puntos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, se definen algunos aspectos importantes que determinan lo que son las diferentes placas, ¿verdad? Por ejemplo, los bordes de placas, ¿verdad? Bordes. En este caso, teniendo en cuenta que tenemos varias capas, ¿verdad? Terrestres, donde la litosfera es una de las capas más dura, por decirlo así. Después viene la astenósfera, que es un poco más flexible, y el núcleo, ¿verdad? Entonces, dentro de esto se definieron algunos aspectos bien importantes, como son los bordes de placas, ¿verdad? Dentro de los bordes de placas existen los bordes de placas divergentes, ¿verdad? Existen los bordes de placas convergentes, existen los bordes de fallas transformantes. Cada una pues tiene su característica especial, ¿verdad? Que nos hace ver o nos hace generar distintos, por decirlo así, movimientos y generar distintas estructuras, en este caso, ¿verdad? Generar como o valles o generar cordilleras, ¿verdad? Dependiendo el tipo de borde. Entonces, en el primer tipo de borde tenemos pues que aparecen, es donde las placas colisionan, ¿verdad? Los bordes de placas convergentes. En este caso, las placas colisionan de frente, provocando la subducción, ¿verdad? De la litosfera. Es decir, una sobre la otra, ¿verdad? Una se subduce debajo de la otra. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La convergencia, ¿verdad? Océano, ¿verdad? Perdón, primero tenemos, antes de eso, también tenemos bordes de placas divergentes y bordes de placas convergentes, ¿verdad? La divergente ya sabemos que es la unión, o más bien dicho, el choque frontal de dos placas, una se subduce debajo de la otra, ¿verdad? Y lo que es los bordes de placas con divergente, ¿verdad? Es cuando se separan, ¿verdad? Los bordes de placas divergente es la separación entre ellas y forman lo que son los RID, ¿verdad? O los valles, ¿verdad? De esa manera se van formando lo que son los océanos. Se supone que esa es la forma como se empezaron a formar el océano, ¿verdad? El océano Atlántico, de una divergencia, porque se genera un valle entre dos placas tectónicas. Ahora bien, y las convergencias es justamente eso, un choque frontal, una se subduce sobre la otra, debajo de la otra. También tenemos los diferentes choques, por ejemplo, placas océano, ¿verdad? Tenemos el choque de ese tipo de placas, que ya vamos a ver las 5 formas, cómo colisionan en este caso, las placas, ¿verdad? En el simulador. También tenemos los bordes de falla transformantes, en este caso es un movimiento de cizalla que hacen, ¿verdad? Las placas, con la cual pues en este caso ninguna se subduce sobre otra, ¿verdad? O dejan un espacio, sino que es un rozamiento entre ellas.
acá pues se muestra una imagen donde se ven todas las placas, ¿verdad? Existentes en el planeta, y pues allí nosotros podríamos determinar en qué placa pues se ubica nuestro territorio. Ahora, el objetivo del laboratorio, de la práctica del laboratorio, pues es la siguiente. Primero, identificar a través de herramientas virtuales el tipo de borde, ¿verdad? El tipo de borde o falla que forman cuando interaccionan las placas oceánicas o continentales, ya sea divergente, convergente o transformante. Es decir, vamos a detectar este tipo, ¿verdad? de choque, ya sea en un choque de placas divergente, convergente y transformante. También caracterizar mediante un simulador web las interacciones en el tiempo entre placas oceánicas y continentales. Dentro del material que vamos a utilizar viene el siguiente. Se va a hacer también un simulador, más bien dicho, un experimento casero, ¿verdad? Donde ustedes van a necesitar estos materiales, en este caso pues cartón, un recipiente tipo bandeja, ¿verdad? Gelatina para cabello, ¿verdad? Tijera. Y en lo que vamos a utilizar en el simulador, pues vamos a utilizar una computadora con internet, cámara, micrófono, ¿verdad? En este caso, pues una gabacha no sería tan necesaria. Dentro de esto tenemos 5 recursos, ¿verdad? Que son pues los simuladores que vamos a necesitar para desarrollar lo que es esta práctica. Ahora, en la parte 1, ¿verdad? En este caso el movimiento de placas tectónicas, vamos a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? En este caso vamos a elaborar un mapa conceptual a partir de la teoría, es decir, de la parte de la teoría de la introducción, ¿verdad? O lo que hemos leído también del capítulo. Actividad 2 sería la convergencia, divergencia y transformación entre placas tectónicas. Aquí nos dice que debemos ingresar directamente a este link, ¿verdad? Bien, si nos vamos y cliqueamos en ese link, ¿verdad? Nos vamos a ir a lo que es el simulador virtual. Mientras carga, ¿verdad? Vamos a leer lo que aquí, las indicaciones, ¿no? Y aquí nos dice que si nos vamos a este link, vamos a seleccionar la opción, ¿verdad? Aquí está, continental, convergencia, ¿verdad? Y nos dice que para cada valor de tiempo transcurrido que se muestra en la siguiente tabla, escriba lo que sucede en la interacción entre placas. Por ejemplo, identifique el tipo de placas que pueden ser, el tipo de formación que se genera, ¿verdad? Esta misma tabla aparece en el simulador. Bien, ahora nos vamos al simulador. Vamos vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Vamos a esperar un momentito que cargue. Bien, mientras tanto, ahí está. Si se fijan acá, les va a cargar de esa manera. Y aquí están las 5 formas diferentes, ¿verdad? Tenemos la convergencia continental, la convergencia océano-continental, convergencia océano-océano, la divergencia y la transformante. Entonces, vamos a analizar cada una de estas, pero la primera indicación nos pide lo siguiente, que nos vamos a ese link y vamos a seleccionar continental, convergencia, ¿verdad? Que sería la primera.
continental, continental convergencia. Vamos a seleccionar esta primera, ¿verdad? Y nos va a aparecer esta interfaz. Ahora, si se dan cuenta, acá en esta interfaz tenemos pues dos flechas, ¿verdad? Tenemos una leyenda, ¿verdad? Que nos indica lo que nos va a ir apareciendo. Por ejemplo, lo que parezca en color gris sería continental litósfera, es lo que se va formando, sería esta zona. Océano litósfera, esto más oscuro, ¿verdad? El manto va a aparecer así como está acá. También si aparecen estas ondas sería como el terremoto que se está generando. Si aparecen estos dibujos sería una montaña, de este sería un volcán, un poquito cambiado el color sería un volcán submarino, en una línea de esta sería un río, ¿verdad? Y esta otra pues nos daría otra variable. Bien, lo que nos vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Qué nos piden? Nos piden hacer los cambios según la tabla, ¿verdad? Tiempo transcurrido, observación. Aquí aparece 10 años, 100 años, 1000 años, 1 millón de años, 5 millones de años y 20 millones de años. Para cada uno vamos a seleccionar en el simulador y vamos a darle correr. Cuando yo le doy clic acá en correr, me aparecen los años: 10 años, 100 años, 1000 años, 1 millón, 5 y 20. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el primero y le doy correr. Y nosotros nos vamos a fijar en esta área. Cuando yo le dé correr, fíjense en esta área detenidamente, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta. Hubo un pequeño cambio, ¿verdad? Para 10 años prácticamente no se observan muchos cambios, ¿verdad? Pero esa es la idea, que nosotros coloquemos, por ejemplo, las observaciones, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros podamos colocar las observaciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a ir seleccionando. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros nos vamos a esta área la que nosotros tenemos que observar a la hora de hacer un cambio. Si le damos nuevamente, vamos a dar restablecer, vamos a dar nuevamente para 10 años, y si se fijan en esa área solo hay un pequeño cambio, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que observar estos cambios y tienen que escribirlos en la parte de observación de la tabla, es decir, en esta parte qué ocurre para 10 años, ¿verdad? Nuevamente, si yo cambio para 100 años y le doy correr, vean, se van produciendo apenas un par de montañas, ¿verdad? Se empiezan a crecer, se producen terremotos, según la leyenda que aquí muestra, ¿verdad? Se produce un terremoto. Nuevamente le doy restablecer y me voy para 1000 años y le doy correr. Vean, nuevamente se empieza a producir, digamos que a medida que pasa el tiempo se empiezan a generar lo que son montañas, ¿verdad? En estas áreas. Y cada vez un poquito más y más y más. Esto se va a ir creciendo a medida que vayamos aumentando el tiempo, ¿verdad? Se van a ir produciendo mucho más terremotos. Si le damos para 1 millón de años, que es un tiempo mucho más grande, vean, las montañas siguen creciendo. Es decir, cuando tenemos un choque de placas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Convergentes, ¿verdad? Entonces, esta va en esta dirección, está en esta dirección contraria, entonces todo lo que acá se provoca, entonces va a ir creciendo, es decir, que esta placa se va subduciendo, ¿verdad?
a medida que va ingresando en esta área, se va subduciendo por esta área, aquí se va generando como, digamos, se va generando en esta área como una protuberancia debido a la fuerza, ¿verdad?, que se hace, y se va generando lo que es todo lo que podemos observar acá, ¿verdad? Las montañas van elevándose cada vez más, se van generando terremotos, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica de esta primera parte, que ustedes puedan anotar todo lo que pueden observar. Si yo le doy restablecer y le vuelvo a dar para, por ejemplo, 5 millones de años, vean cómo se observa, se producen mucho más terremotos y a la misma vez se producen mucho más volcanes, ¿verdad? Se producen mucho más, los volcanes siguen creciendo, ¿verdad? Entonces, como pueden observar ahí, ahora, yo le doy restablecer nuevamente, ¿verdad? Me pone de vuelta a cero, le doy para 20 millones de años y le vuelvo a dar. Vean, ahí van creciendo montañas, se van generando terremotos, las montañas cada vez crecen mucho más, ¿verdad? Y esto va generando una capa mucho más gruesa. Entonces, la idea es que ustedes se fijen en estos cambios, ¿verdad? Y se fijen en estos cambios que ocurren acá. Entonces, para cada uno de este tiempo que se establece, ¿verdad? Acá en el simulador es que ustedes van a colocar sus observaciones en cada una de estas partes, según, ¿verdad?, la edad, según el tiempo. Ahora, ¿qué nos dice la segunda parte? Nos dice ingrese al siguiente link y seleccione la opción esta, océano continental convergencia, ¿verdad? Es decir, es como si le damos nuevamente a este link, es como que estemos en este mismo, ¿verdad? Es como que estemos en este mismo. Si yo le doy, por ejemplo, restablecer acá, voy a encontrar y puedo, ¿verdad?, al mismo link. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad?, prácticamente llego al mismo link, ¿verdad? Es donde están las opciones que les mostré al inicio, ¿verdad? Y en este caso nada más ya no seleccionaría esta, sino que otra, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar océano continental convergencia, ¿verdad? Océano continental. Entonces nos vamos, océano continental convergencia, ¿verdad? Sería esta, ¿verdad? Océano, este océano sería esta, océano continental convergencia sería, ¿verdad?, esta. Entonces, de igual manera, volvemos a observar acá, ¿verdad?, una leyenda que sería la misma que la anterior, ¿verdad? Volvemos a observar que en este caso ya no son dos placas continental, sino que es una continental oceánica, ¿verdad? Y nosotros vamos nuevamente a hacer la misma práctica que lo anterior. Vamos a repetir justamente, exactamente lo mismo. Vamos a observar qué ocurre en esta zona para nosotros hacer nuestra propia conclusión, ¿verdad?, con respecto a eso. Es decir, nosotros siempre vamos a observar qué ocurre en esas partes. Ahora, de modo de ejemplo, voy a correr para un valor, ¿verdad? Voy a correr para un valor
le voy a dar un valor de 10 y vemos prácticamente no hay ningún cambio. Lo voy a hacer para un valor alto, ¿verdad? Y le doy correr y vean lo que va produciendo este movimiento, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a hacer para cada uno de los tiempos que ahí aparecen en la tabla y van a ir anotando las observaciones. Si se fijan, en este caso aparecen volcanes, ¿verdad? Y aparecen volcanes submarinos, ¿verdad? Como acá lo indica. Aparte de también que se genera terremotos, ¿verdad? En cada uno de ellos. Entonces, es igual, exactamente igual, lo único que lo que va a cambiar, ¿verdad? Va a ser el tipo de placas que van a estar interactuando, ¿verdad? Eso sería lo diferente. En este caso, de ahí todo sería exactamente igual. Y nuevamente a llenar la tabla, ¿verdad? En este caso, vamos a llenar nuevamente la tabla. Y en el paso 3 nos dice, vuelvas a ir nuevamente al mismo link y se va a hoy a donde dice océano, océano convergente, ¿verdad? Océano, océano. Es como que si yo estuviera en el mismo link, ¿verdad? Océano, ¿verdad? Tenemos océano, océano convergente, es decir, nos vamos a ese. Nuevamente tenemos la presentación un poquito cambiada, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a aplicar lo anterior. Lo vamos a hacer para cada uno de los años, ¿verdad? Aquí pues lo voy a hacer de una sola para que se note el cambio, pero ustedes lo van a hacer, lo van a aplicar para cada uno, ¿verdad? De los años que aquí aparece. Entonces, le damos continuar y vean lo que va ocurriendo, ¿verdad? Va una subducción de una oceánica, ¿verdad? Sobre la otra, bajo la otra. Y aquí van apareciendo las diferentes cosas, terremotos, volcanes oceánicos, ¿verdad? Generalmente tengamos un poco de cuidado a la hora de abrir el simulador porque en algunos momentos quizás puede hacer la traducción, aquí no la hizo, ¿verdad? Del inglés al español, pero en otros momentos sí la puede hacer, ¿verdad? Así es que hay que tener ese cuidado. Pero bien, es exactamente lo mismo, volvemos a llenar exactamente la misma tabla. Para el cuarto vamos a aplicar lo que es divergencia, ¿verdad? Divergencia en el anterior, si le doy restablecer, porque el mismo link nos sugiere ahí, ¿verdad? Aquí nos sugiere exactamente el mismo link, ¿verdad? Y llegamos a lo mismo. Ahora llegamos nuevamente y aquí es divergencia. Aplicamos divergencia y nos aparece así. Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer de un solo para 20 millones de años. Le doy continuar y se me va a generar esto. Entonces es justamente, ¿verdad? Son 5 los que vamos a desarrollar en esta primera parte. Todo fácil y sencillo. Solo van a notar las observaciones. Para divergencia y por último la transformante, ¿verdad? Por último la transformante. Nuevamente le vamos a dar a restablecer para seleccionar lo que es la transformante. Nuevamente yo le doy acá transformante, ¿verdad? Vuelvo a seleccionar el tiempo y le doy continuar y se empieza a generar este movimiento. Entonces prácticamente una vez entendiendo la primera, todas son igual, ¿verdad? Todas son iguales. Ahora, son 5 tablas las que hay que llenar en esta primera parte, ¿verdad? Para la primera,
segunda, tercera, cuarta y quinta tabla. Y después de eso vamos a lo siguiente. Nos dice que conteste las siguientes preguntas. Nos dice por qué es subducida la porción oceánica de una placa litosférica, mientras que no lo es la porción continental. Es decir, esto lo vamos a hacer mediante el análisis, mediante la lectura que ya hicimos, ¿verdad? Mediante la lectura que ya hicimos y pues la información que nos da acá en el simulador. Después nos dice, describa brevemente cómo se forman las montañas del Himalaya, ¿verdad? Ahí lo van a explicar, dice, con qué tipo de borde de placa están asociados los siguientes lugares o estructuras, ¿verdad? De, por ejemplo, el Himalaya, las islas, el Mar Rojo, Andes, Falla de San Andrés, la Islandia, Japón, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después, en la cuarta pregunta nos dicen cuáles y cuántas placas tectónicas hay presentes en El Salvador y de qué tipo. Número 5. Escriba las manifestaciones del tipo de placa existentes en El Salvador. Ok. Si hay alguna pregunta, duda, comentario con respecto a eso, ¿verdad? Para pasar a la parte número 3. ¿O todo está claro? Licenciado, buenos días. Buenos días.